de matrimonios jóvenes con hijos, nos cuesta mucho poder concentrarnos a quienes participan y con los nenes chiquititos, y también a quienes vienen a trabajar, a servir en una clase o a servir en una célula, estar pendiente de sus nenes. Ustedes saben que es muy difícil concentrarse sabiendo que el nene está haciendo el lío afuera y no queremos dejarlos sueltos por la iglesia porque no nos parece adecuado. Entonces pensamos en compartir la necesidad que tenemos, quizá algún tío que ya no venga al ministerio de jóvenes, alguna abuela, algún papá, alguna mamá grande que nos pueda venir a ayudar una vez cada 2 o 3 meses. No tiene que venir todos los sábados, no tienen que venir desde las 8:30 de la noche hasta la 1 de la mañana como estamos nosotros, pero pueden venir a ayudarnos y nos va a hacer muy bien. Realmente tenemos una carga grande con eso. Los líderes especialmente, que están concentrados en querer compartir la Biblia o hacer algo durante el sábado y les cuesta mucho hacer las dos cosas. Así que se nos ocurrió que quizá alguien puede venir un ratito nomás, esos sábados una vez. Creo que si somos tantos, por ahí toca de acá a fin de año una sola vez. Así que si alguien quiere ayudarnos, solamente me lo dice y lo armamos, ¿verdad? Vamos a orar por Esteban, que nos va a compartir la palabra. Señor, queremos pedirte que uses como usaste esta mañana a Esteban. Gracias porque yo te pedía una oración esta mañana y era que lo que él nos compartiera tuviera impacto en nuestra vida, que nos desafiara sin haberlo escuchado. Pero ahora que lo escuché, Señor, con mayor ganas, quiero pedirte que tu palabra a través de Esteban nos perfore y nos impulse a vivir lunes, martes, miércoles, cada día de la semana esto que vamos a escuchar. Ayúdanos, Señor, a ser permeables a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos. Gracias, Diego. El apóstol Pablo les escribe a los cristianos en Galacia y les dice: no se hagan ilusiones. De Dios nadie se burla. Lo que cada uno haya sembrado, eso mismo cosechará. De alguna manera el apóstol Pablo les dice a estos cristianos: tengan cuidado en cómo viven, porque por cada acto que ejecuten y por cada palabra que pronuncian, vamos a tener que dar cuenta en la eternidad. Lo decía de otra manera Rick Warren en sus 40 días con propósito. Él decía: cada cuerda que vos y yo tocamos en la tierra resuena inevitablemente en el cielo. O permitímelo decírtelo de una tercera manera, y es que la vida del cristiano, a diferencia del que no lo es, tiene un profundo sentido de trascendencia y de eternidad. Pero basta para que, aunque nos demos vuelta y empecemos a observar el contexto en el que nos movemos, el mundo en el que vivimos, para que observemos que éste ha hecho caso omiso a las palabras del apóstol Pablo y vive definitivamente de manera opuesta a esta premisa que le transmitía a los cristianos, a los gálatas. Porque vivimos en una sociedad que nos estimula a la satisfacción de nuestras necesidades, deseos e impulsos de manera inmediata, sin pensar ni valorar sus repercusiones y consecuencias. El gran lema es gozar del presente al máximo, no importa si eso significa hipotecar nuestro futuro. En el año 89, la periodista y escritora Maruja Torres escribió en el diario El País de Madrid la siguiente nota: en lo que a mí respecta, me permití seguir disfrutando de la vida mientras me quede una chispa de aliento. Nada de malas ondas, nada de renuncios, nada de sacrificios, nada de mortificaciones judeocristianas, nada de nada. No pienso iniciar ni un solo movimiento que violente mi capacidad de placer. No esperen de esta persona los grandes propósitos que solo sirven para quienes están convencidos de que la vida dura
una eternidad. Lo que este pensamiento resume es básicamente una famosa frase de principios del siglo XX. Vive rápido, muere pronto y nos quedará un cadáver fresco. Vive rápido, muere joven y nos quedará un cadáver fresco. Dicho de otra manera, viví con toda intensidad, disfruta el momento sin pensar en las consecuencias que eso puede traer a tu futuro. El psiquiatra español Enrique Rojas escribió un famosísimo libro allí por la década del 90 llamado El hombre light, y él dice en el prólogo que el hombre light es un ser sin sustancia, sin contenido, entregado al dinero, al poder, al éxito y al gozo ilimitado. El hombre light carece de referentes, tiene un gran vacío moral y no es feliz, aún teniendo materialmente todo. Básicamente lo que el autor enfatiza es aquello en lo que se dio en llamar la cultura del instante. El famoso vivamos el hoy, vivamos el ya y vivamos el ahora. Viví el presente. Y yo quiero en esta noche llevarte a la palabra, a observar la historia de un hombre que vivió de esta manera hace muchísimos años atrás. Vivió el momento hipotecando definitivamente su futuro. Se llamaba Esaú y su historia está en el libro de Génesis, en el capítulo 25, versos 27 al 34. Libro de Génesis, capítulo 25, versos 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Déjame decirte que el derecho a la primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer varón nacido de una familia. Por lo general, el primogénito heredaba el rango y la situación de su padre, venía a ser el jefe de la familia o de la tribu. Heredaba también una porción doble de los bienes paternos. Resumiendo, diríamos que Esaú tenía un gran privilegio y era ser el primogénito con todo lo que eso traía como consecuencia. Sin embargo, ¿qué fue lo que él hizo con ese tesoro tan preciado que tenía? Negoció lo más preciado que poseía, es decir, su primogenitura con todo lo que ello implicaba, por un instante fugaz de placer. Un instante fugaz de placer sumamente corto, porque era un solo plato y venía del campo con demasiado hambre. Dicho de otra manera, y lo dice extraordinariamente allí el verso 34, menospreció, le quitó precio, le quitó valor a lo eterno por un momento corto y fugaz de placer. Básicamente,
se gratificó de manera inmediata en lugar de hacerlo de manera diferida. Déjenme explicarles esto. Cada tarde yo tengo dos posibilidades. O disfruto de un plato altamente calórico, acompañado de un buen libro. No necesito disciplina para esto porque tengo una pasión extraordinaria por ambas cosas. Y luego pago las consecuencias por eso. ¿Saben cómo se traducen en mí? Exceso de peso. Tengo una segunda posibilidad y es comer un plato muy liviano en calorías y acompañarlo de actividad física. ¿Saben cómo se llama eso en mí? Disciplina. Y dice la palabra que ninguna causa de disciplina causa alegría, más bien causa tristeza, lo dice el texto, pero trae fruto apacible a aquellos que en ella han sido ejercitados. Dicho de otra manera, en el primer caso yo me gratifico de manera instantánea. En el segundo caso, yo me gratifico, pero de manera diferida. ¿Sabes cuándo? Cuando al tiempo de haber hecho algo de actividad física y de haber comido un plato muy poco calórico, puedo volver a utilizar la ropa que hacía mucho no podía utilizar. ¿Sabés qué nos propone nuestra sociedad? Comernos un plato calórico y leernos un buen libro, con todas las consecuencias negativas que ello trae aparejado. Déjame decirte que Esaú vivió en carne propia y de manera inmediata las consecuencias de haberse gratificado de manera inmediata. Y nos cuenta esto el libro de Hebreos cuando nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya era tarde. Ya era tarde para gratificarse de manera diferida, porque lo había hecho de manera inmediata. Y yo quisiera en esta noche que podamos observar juntos dos áreas de nuestra vida en donde de manera muy particular nuestra sociedad nos invita a vivir esta cultura del instante. La primera es muy obvia, es muy evidente, yo diría es muy grosera, y es el ámbito de lo sexual. Yo diría que vivimos rodeados de mensajes saturados de sexo, pero no tenemos que ir a lugares explícitos para encontrar esto. Los encontramos en nuestro entorno. Televisión, cine, música, revistas, libros, publicidad en la vía pública, internet y cuanta cosa a usted se le ocurra en este momento, los cuales nos transmiten mensajes totalmente opuestos a los valores bíblicos. Contaba esta mañana que le hicieron un reportaje a un capo cómico que fue un ícono del teatro de revistas allí durante la década de los 70 y de los 80 en plena dictadura militar, y él explicaba lo siguiente, decía: en los 70 y en los 80 mostrábamos en el teatro, y por eso tuvimos tanto éxito, lo que Tinelli muestra hoy a las 9 de la noche, pero lo hace de manera mucho más explícita a lo que lo hacíamos nosotros en el ámbito del teatro. Joyce McDowell, que estuvo aquí compartiendo la palabra hace un año aproximadamente, escribió allí por el año 96 un libro que se llamó ¿Es bueno o es malo?, hablando básicamente de lo que llamaríamos el relativismo. Y él decía algo muy interesante a partir de una encuesta que realizó sobre el amor y sobre el sexo dentro de la iglesia. Y la estadística la volcó de esta manera.
La investigación de 1994 entre 3.795 jóvenes de distintas iglesias revelan que nuestros jóvenes también están cediendo bajo las presiones constantes de una sociedad enloquecida por el sexo. Para los 18 años, el 27% de nuestros jóvenes han tenido relaciones sexuales, el 55% ha participado en caricias íntimas y, en otras palabras, su hijo tiene una posibilidad entre 4 de tener relaciones sexuales para cuando tenga 18 años. Esta es nuestra realidad, pero la gran pregunta que yo me haría es ¿qué hacemos frente a esta realidad? Y yo necesito inevitablemente recordar la historia de uno de los más grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel. Se llamaba David. David cometió un doble pecado. Observó a una mujer que se llamaba Betsabé, que estaba casada con un hombre que peleaba en su ejército. No solamente la tomó para sí, mantuvo relaciones con ella y la dejó embarazada, sino que además y de manera grosera envió a su marido, a Urías, al frente de la batalla solo para que los enemigos lo destruyesen. En 5 minutos logró su cometido. Uno podría llegar a pensar, ¿David reaccionó inmediatamente? No. Es más, Dios empezó a tratar con él y tuvo la necesidad de enviar a un profeta llamado Natán para que le guíe a la confesión y para que le guíe a restaurar su relación con el Señor. Ahora, ¿saben qué es lo extraordinario en medio de esta tragedia, de este doble pecado que él cometió? Es que en el Salmo 32 y en el Salmo 51, él hace lo que esta sociedad no hace. Él llamó a las cosas por su nombre. David allí en el Salmo 51 llama al pecado por su nombre y le dice al Señor, contra ti solo he pecado. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra sociedad llama al pecado de todas maneras menos pecado. Y en el ámbito de lo sexual, nuestra sociedad llama al pecado moda, llama al pecado costumbres, llama al pecado todos lo hacen, llama al pecado necesidad fisiológica. Y un gran pensador dijo algo extraordinario, y es que para que Dios siga siendo Dios, el pecado tiene que seguir llamándose pecado. Cuando al pecado lo llamamos de otra manera, Dios deja de ser Dios en nuestra vida. Pero hay un segundo ámbito en donde la sociedad nos invita a vivir la cultura del instante. Y a diferencia del primero, este no es tan grosero, este es muchísimo más sutil. Por eso corremos muchísimo más riesgo de caer en este segundo que en el primero. Y tiene que ver con el ámbito del esparcimiento y de la recreación. Tiene que ver con ese ámbito que no lo dedicamos ni al estudio, ni al trabajo, ni a ninguna otra obligación. Lo dedicamos a la televisión, lo dedicamos al cine, lo dedicamos a los deportes, a la tecnología, al teatro, a la salida con amigos. Lo dedicamos a cosas muy buenas. Como dijo alguien, a cosas buenas que me pueden apartar de Dios. El cantautor español Marcos Vidal tiene una poesía extraordinaria hecha canción y dice: soy pescador, refiriéndose a su condición de cristiano. No me pidas que me quede a descansar, no me hables del calor ni del hogar, no pongas la mesa, porque soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar.
no me hables de la noche en la ciudad. No me interesa. ¿Por qué? Porque soy pescador. Dice en esta poesía, no me traigas ningún programa que aun siendo bueno en sí mismo, me desvíe del objetivo que tengo como cristiano y como hijo de Dios. Le contaba a los hermanos esta mañana que en el año 2001 tuvimos la bendición de Dios, junto con Gaby, de visitar a nuestra familia en Australia. Tenemos familia tanto por parte de ella como por parte mía. Y parte de su familia son creyentes muy consagrados. Y estuvimos en la congregación, una congregación más o menos del tamaño de esta. Y al terminar la reunión se me ocurrió preguntarle a alguien, nosotros estábamos a punto de empezar a trabajar aquí con jóvenes, preguntarle cómo andaba la actividad con jóvenes, qué características tenía la actividad con jóvenes. Y me miraron y me dijeron, la actividad con jóvenes aquí es imposible. Digo, qué extraño, habiendo tantos jóvenes un domingo, siendo una congregación con tantos recursos. Y me dice, te voy a explicar, quisimos comenzar una actividad, pero tuvimos un pequeño problema. Ni siquiera los líderes vinieron el primer sábado. Le pregunté por qué. Dice, ¿sabes lo que pasa? Este país es extraordinario en un montón de cuestiones. Hay tanta oferta, hay tantas posibilidades, hay tantos recursos, hay tanta abundancia material que a ningún joven se le ocurriría pasar un tiempo cada sábado en una reunión espiritual. Y este es el gran problema de aquellos que prometen dedicar tiempo a Dios, pero después, dedicar tiempo a Dios más tarde, dedicar tiempo a Dios cuando me case, dedicar cuando termine una carrera, dedicarle a Dios cuando tenga un buen trabajo. Cuando todo en mi vida esté solucionado, allí le voy a dedicar tiempo a Dios. Esto es una utopía. Es casi para reírse. Con mi esposa siempre nos reímos porque terminamos de solucionar algo y aparece algo nuevo para solucionar todo el tiempo. Todo el tiempo. Estudiábamos hace 2 semanas con los hermanos de Vida de Jesús de los jueves, aquel famoso afirmación del Señor Jesús, busca primeramente el reino de Dios. Todo lo demás viene como consecuencia de buscar primero al Señor y no inversamente como muchos lo razonan. Si yo quiero parafrasear Mateo 6:33, lo diría de esta manera: mientras yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las mías. ¿Qué consecuencias vive aquella persona que aún haciendo lo bueno se distrae? No está capacitado para tomar decisiones en base a principios bíblicos, no tiene una filosofía bíblica que le provoque orientación y dirección. Por otro lado, no se distingue en nada de aquellos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque persigue, busca, anhela y sufre por las mismas cosas que aquellos que no son cristianos. Sufre las mismas decepciones y las mismas frustraciones. ¿Qué hacemos entonces? Tengo que recurrir a las palabras del sabio Salomón cuando dijo: todo lo que te viniere para hacer a la mano, hazlo según tus fuerzas. Él dice que la capacidad de disfrutar es un don dado por Dios. Él dice, mira, mientras seas joven y adolescente, toma placer. Disfruta de todo lo que tengas a la mano, siempre y cuando, ¿sí?, recuerdes en todo momento y en todo lo que hagas que por sobre todas las cosas te juzgará el Señor. ¿Sabes cuál es el mensaje de nuestra sociedad en cuanto a estas 2 áreas de nuestras vidas? Mira, el mensaje se sintetiza en una famosa publicidad de los jeans Levi Strauss. Hay una publicidad en donde aparecen unas personas religiosas con actitudes religiosas todas en filas, ¿sí? Y a la par aparece un muchacho muy canchero vestido con estos pantalones Levi Strauss. Y aparece allí una frase que dice: disfrutá hoy sin esperar a mañana. El cielo no se gana en la tierra, el cielo se vive en ella.
En definitiva, disfrutá a pleno sin pensar las consecuencias. Disfrutá a pleno porque las consecuencias son para otros, no son para vos. En definitiva, pensando en la historia de esta noche, cede a tu primogenitura, aún por un plato de lentejas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nuestro mundo nos propone esta cultura? ¿Por qué nuestro mundo hizo caso omiso a las palabras del apóstol Pablo? ¿Por qué nuestro mundo se parece y demasiado a Esaú? Me doy vuelta y quiero tratar de encontrar la respuesta y no la tengo. Y la encuentro en una carta que tiene 2000 años, pero les aseguro que leyéndola da la sensación que fue escrita hace 10 minutos. La escribió el apóstol Pablo a los romanos y él se los explica. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vuelvo a citar a Marcos Vidal. Dice él en una de sus canciones, cerebros grises, hombres muy inteligentes, se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no lo has visto, hoy no lo entiendes, hoy te han herido otra vez. Contaba esta mañana que nací en un hogar cuarta generación de evangélicos por ambas partes. Me crié en un colegio evangélico y en una iglesia evangélica. Y cometí el error de pensar que todo el mundo tenía la misma mirada que tenía yo. Y en una universidad, en una carrera humanística, rápidamente me hicieron ver de que esto no era así. Me encontré con un profesor con el que al principio tuve mucho magnetismo porque contó su historia de vida, nos atrapó, nos invitó a que nos apasionásemos con aquello que íbamos a estudiar. Pero en el quinto jueves, en la quinta clase, él dijo algo así como les traigo la posta. Dios no existe. Dios es el resultado de la imaginación del hombre. Dios es la necesidad que tiene el hombre de creer que hay alguien superior a él que puede regir su vida. Este es más o menos el pensamiento que nuestra sociedad tiene. Pero déjenme decirles que el mismo pensamiento sutilmente modificado tuvieron los corintios, que ya no pertenecían a una universidad secular de carácter humanístico, eran una iglesia. Y ellos pensaron, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La pregunta que nos hacemos es, con toda esta realidad que hemos relatado, ¿qué decisión tomamos en esta noche? Y para tener esta respuesta necesito ir al rey David, pero no ya ese rey David que cometió tanto pecado, no en ese David cuyo pecado fue restaurado. Tengo que pensar en ese David, en ese hombre conforme al corazón de Dios, que sentenció de esta manera y dijo, andaré en libertad. ¿Por qué?
porque he buscado tus mandamientos. Como busqué tus mandamientos, como intenté vivir acorde a tus mandamientos, es que puedo sentirme que realmente vivo en libertad. Lo cantamos tantas veces cuando decimos: yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad, la del Señor Jesús en nuestras vidas, es la que nos trae un verdadero y real sentido de la libertad. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Mirando la historia de esta noche, mirando el ejemplo de Esaú, pensaba cuál desearía que fuese mi epitafio. ¿Cuál desearía fuese esa frase que mejor resuma lo que yo fui en vida? Y mirando la historia, pensé en un primer epitafio. Y dice: no se dio a su primogenitura, ni por un plato de lentejas. Pero volví a ver la historia y pensé en una segunda frase a modo de epitafio. Y sería: no negoció sus principios, ni siquiera por un momento fugaz de placer. Pero volví a leer la historia y con esta tercera frase yo me quedo en esta noche y te invito a que la hagas tuya. Y es: no comió ese plato tan apetecible porque su primogenitura tenía un precio demasiado alto. No es que no se dio porque el plato no haya sido apetecible. Era apetecible en su situación, pero su primogenitura tenía un precio demasiado alto como para ceder. Amén. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque como siempre digo, no tenemos que sumarle a ella más que lo que en ella está. Tenemos suficientes retos, suficientes desafíos, y queremos apropiarnos de esta palabra en esta noche frente a este mundo en el que vivimos. Señor, queremos marcar la diferencia, queremos vivir con un sentido profundo de contracultura. Queremos decirle no a la gratificación inmediata y queremos decirle sí a la gratificación diferida. Entendiendo, Señor, que las consecuencias que esta segunda trae a nuestras vidas puede ser extraordinaria. Y para esto necesitamos de vos, porque solos no podemos. Necesitamos de tu Espíritu en nuestras vidas, necesitamos que nos guíes, que nos moldees y que podamos disfrutar de vivir esta realidad cada día de nuestras vidas. Oramos y te agradecemos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. A ver si hacemos esta segunda oración. Yo quiero permanecer en ti. A ver si la recordamos. Pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado, me has dado libertad, te quiero dar libertad, te quiero
por tu palabra en mí. Jesús. Bueno, como ensayo anduvo bien, vamos a cantarla con mucha fuerza. ¿Nos ponemos de pie? Vamos. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Te quiero libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús. Simplemente reforzar la oración que Dios haga, que en esta semana podamos vivir de acuerdo a su reino, de acuerdo a sus principios. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que tenga una bendecida semana. Chao.